7:37, el presidente de Estados Unidos, como ustedes lo han escuchado, Joe Biden, que hoy está cumpliendo un año de gobierno, ha afirmado en las últimas horas que será un desastre para Rusia si decide invadir Ucrania. Y ha advertido Joe Biden que Moscú rendirá cuentas, pero dijo que obviamente las medidas que Estados Unidos adoptará van a depender del tipo de las que medidas o intervenciones pretenda hacer a su turno Rusia. Nos acompaña Robert Valencia desde Nueva York, que es analista político y periodista de la red conectas.org. Señor Valencia, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un placer estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tan seria puede llegar a ser la confrontación Estados Unidos-Rusia por cuenta de Ucrania, como en los viejos tiempos, entre otras cosas, de la Guerra Fría? Y mucha gente se pregunta, la gente de la calle, el ciudadano del común, bueno, ¿esto puede pasar a mayores realmente o son las escaramuzas típicas diplomáticas ahora que se registran entre los dos países? Sí, yo creo que esa siempre ha sido la discusión. Obviamente la idea es no escalar un conflicto en medio de una crisis mundial como la del coronavirus, por supuesto. Y sí, creo que lo que usted acaba de mencionar hay mucho de cierto. Es decir, este es el típico, lo podría yo decir, una danza diplomática con fines de tratar de llamar la atención, por ponerlo de alguna manera, aunque suene tan trivial, ¿no? Y tan frívolo de cierta manera, pero no es la primera vez que ocurre este tipo de escaramuzas entre Estados Unidos y Rusia. Y esto lo hace también, como bien lo acaba usted de mencionar, es esta reminiscencia de la Guerra Fría, porque no solamente estamos hablando del tema de Ucrania, estamos también hablando de las recientes protestas en Kazajistán, que también era un país que pertenecía a esa órbita soviética y cuyo presidente tiene el respaldo de Vladimir Putin. Y ha sido, bueno, por muchos años, esa nostalgia de la Unión Soviética. Incluso el mismo Putin ha dicho que, en una ocasión dijo que la Unión Soviética no debió disolverse. Entonces ejerce esa órbita de poder y de influencia, incluso en países aún más pequeños, como el caso de Georgia, y la guerra que hubo en el 2008 por el control del territorio llamado Abjasia. De la misma manera que ocurrió en el 2014 cuando Rusia invadió el terreno de Crimea y Donbass, que también son parte del este de Ucrania, ¿no? Entonces, son estas maniobras simplemente para que llamar la atención en el mundo y decir, estamos aquí presentes y nos tienen que prestar atención, de lo contrario, pues, van a acarrearse consecuencias. Obviamente estamos hablando de que es tratar de figurar en el plano político internacional. Y fíjese, Robert, que frente a eso el presidente Biden, pero también la Unión Europea, decían y hablaban de posibles sanciones contra Rusia. ¿Esas sanciones sirven finalmente de advertencia o eso de verdad no sirve para nada? Bueno, obviamente son advertencias, ¿no? Ya de aquí a que se implemente, pues obviamente es otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí es donde está esa diferencia, ¿no? Porque siempre se ha quedado en amenazas, pero al final de cuentas Rusia siempre procura salirse con la suya. Es decir, yo creo que el tema aquí es la proporcionalidad de las amenazas y la proporcionalidad, digamos, de la equivalencia del accionar de cada parte, porque obviamente lo que se dice es que Rusia no quiere ningún tipo de influencia de la OTAN sobre su territorio, y al hablar del territorio habla de países incluso que son aledaños a Rusia, tan lejanos y tan soberanos como el caso, no lejanos en el sentido de que no tienen ningún tipo de injerencia, como el caso de Polonia, ¿no? Perdón. O el caso del desplazamiento de militares estadounidenses en países tan pequeños que no representan una amenaza para Rusia, como es el caso de Lituania o el caso de los países bálticos. Entonces, obviamente, Estados Unidos quiere evitar a toda costa que haya algún tipo de escalamiento militar, pero yo creo que ha quedado también el resentimiento de lo que ocurrió en el 2016 con la injerencia de Rusia en las elecciones del 2016 a la presidencia, ¿no? Profesor,
Se puede decir que Europa está viviendo hoy una crisis de seguridad, la peor desde la guerra de desintegración cuando la antigua Yugoslavia. ¿Hay posibilidades de llegar a estado de guerra de verdad? ¿O esto es que se están mostrando los dientes y ahí es simplemente como en la Guerra Fría, que es que yo tengo la posibilidad y usted también, y por eso mismo no nos vamos a enfrentar? Bueno, evidentemente estamos a puertas de un escalamiento, dependiendo, como lo mismo lo dijo la Casa Blanca, dependiendo de las acciones que tome Rusia, ¿no? Se tomarán las acciones de acuerdo a lo que llegue a hacer Rusia, pero esperemos que simplemente sea un hecho de mostrar los dientes. Rusia obviamente tiene intereses, como vuelvo y menciono, de esa nostalgia por la Guerra Fría, y no solamente Rusia en el sentido de manejar sus territorios aledaños. Vladimir Putin está buscando alianzas con otros países que también son de alguna manera adversarios de Estados Unidos. De hecho, Vladimir Putin se reunió con Irán esta semana, también ha tenido contactos con China, porque son esos países que quieren ejercer un balance de poder a nivel mundial. Y todo esto ha sido posible, de cierta manera, por el vacío de poder que dejó Donald Trump en sus 4 años de administración, en donde Estados Unidos pues básicamente se aisló o tomó un rol secundario frente al presidente que teníamos hace 4 años. Entonces, obviamente, lo que está tratando Estados Unidos de hacer es nuevamente de volver a restablecer su poder, por decirlo de alguna manera, su poder diplomático, pero ya le ha tomado ventaja a Rusia, no solamente en China, no solamente en Irán, sino también en Latinoamérica. Veamos el caso de Venezuela, el caso de otros países también, ¿no? Robert, ¿no será que el mundo está próximo a vivir el siguiente escenario? Y se lo describo. Rusia va a invadir Ucrania. Estados Unidos le va a imponer unas sanciones, qué sé yo, económicas o de visados o de congelamiento de fondos en algunas entidades internacionales, que no creo que sea fácil, pero al final no va a ocurrir nada porque, claro, ¿quién se le va a medir a una guerra abierta, a una guerra de verdad, mandar unos soldados, acá haya miles de muertos, al peligro nuclear? ¿No será que eso es lo que va a pasar y estamos condenados a eso? Porque en el 2014 Rusia invadió la península de Crimea y Barack Obama en esos días dijo que iba a pasar de todo y no pasó nada. Así como cuando Barack Obama amenazó en Siria a Bashar el-Assad de que si utilizaba gases tóxicos contra la población, cosa que hizo, iba a pasar una línea roja, y tampoco pasó nada. ¿No será que estamos abocados a que aquí Putin pueda hacer lo que quiera? Sí, yo creo que eso ha sido el mensaje equivocado, por lo menos, o no mensaje equivocado, sino el mensaje que percibe Putin. Y hay que ver que este tipo de acciones también tienen intereses domésticos, o intereses nacionales. Obviamente tanto Putin como muchos gobiernos necesitan de esos enemigos externos para ejercer su política. Obviamente, veamos lo que pasó el día de ayer. Pues Biden ha tenido ciertos reveses dentro de Estados Unidos. Y yo creo que la gente, por lo menos en Estados Unidos, si es que Biden tiene aspiraciones no solamente para el 2024, sino también para revertir un poco el daño en las próximas elecciones del 2022 ahora, en noviembre, pues tiene que hacer este acto de balance circense, porque obviamente no solamente estamos hablando de una amenaza de Rusia, los estadounidenses no quieren ir a otra guerra. Yo creo que la memoria de Afganistán está tan fresca, y la imagen de Irak también, que yo creo que los estadounidenses no tendrían, ¿cómo se diría?, aprobar una invasión a otro país, claro, viendo los efectos que ocurrieron en Afganistán, esa salida tan desastrosa que ocurrió en el mes de agosto. Yo creo que eso es lo que no quiere Biden en este caso. Yo creo que ningún país quiere ir a la guerra, pero en este caso Biden no lo quiere hacer. Eso va a quedar nuevamente como pasó con Obama, como bien tú señalas. Pues, don Robert Valencia, gracias por sus opiniones, por ayudarnos a entender esta que es una de las noticias del día, que además coincide con el primer año de gobierno de Joe Biden. Feliz día y bienvenido siempre. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Es Robert Valencia, desde Nueva York nos atiende, analista político y periodista de la red Conectas.org. En el primer año, hoy se cumple el primer año del gobierno de Joe Biden, se muestran los dientes Estados Unidos y Rusia, pero probablemente nada va a ocurrir más allá eventualmente
de sanciones y de anuncios que se hagan en relación con